Hola, bienvenidos a Lotus Astral para la semana astrológica del 16 al 22 de agosto. Bueno, espero que todos estén bien después del eclipse. He escuchado mucha gente decir, bueno, no pasó nada. Mucha gente fue a España o otros lugares a ver el eclipse. Bueno, mucha gente que no está familiarizada con cómo funciona la astrología, hacen estos comentarios, ¿no? Y realmente durante el eclipse, quizá en ese minuto y medio que duró más o menos, quizá no pasa nada, pero solamente de mirar las noticias desde esta mañana, ya empecé a ver eventos muy, muy dramáticos en el mundo, terremotos en Indonesia, en varios terremotos en California, bueno, el de Colombia, que pasó antes, creo, pero sin embargo está asociado con, o incluso un volcán que erupcionó en Guatemala, un huracán gigantesco que va de camino a la isla mayor de Hawái. Eh, bueno, eventos incluso de cosas que salen a la luz luego del eclipse, ¿no? Luego de que el sol ha sido ocultado detrás de la sombra de la luna. Y esta semana vamos a ver mucho más, inundaciones también. Aquí en Estados Unidos creo que Indiana, no me acuerdo realmente el lugar, pero unas inundaciones muy, muy grandes, tormentas enormes. Esta semana vamos a ver el cuarto creciente y el cuarto creciente es la crisis en acción. Es el momento en que nos vemos forzados a actuar, a hacer algo referente a aquella semilla energética que se plantó en la luna nueva, que es el eclipse solar, es una luna nueva, ¿no? Empieza un ciclo lunar nuevo. Y evidentemente el próximo eclipse es el eclipse lunar, es una luna llena. Y entonces en esta parte, en estos 15 días, tenemos un increyendo de la energía del eclipse, de los eclipses, ¿no? Por eso se llama la temporada de eclipses, porque dura desde más o menos unas 2 semanas antes y 2 semanas después de cada eclipse, ¿no? Y por supuesto tienen una vida muy larga, dependiendo de ciertas condiciones, de ciertos factores astrológicos. Los eclipses tienen diferente potencia y diferente longitud de vida, ¿no? Ah, algunos astrólogos nos basamos en la duración del eclipse, por ejemplo. Si dura 2 minutos, el efecto por 2 años. Pero otra manera de ver cuánto tiempo este eclipse está vivo, entre comillas, ¿no? Vivito y coleando, como decimos, es ver qué pasa con el tránsito de la luna cada mes por el grado donde sucedió el eclipse y qué sucede cuando cualquier otro planeta viene a hacer conjunción en ese grado 20,02 minutos de Leo, ¿no? Y justamente esta semana tenemos a Mercurio
y es lo que vamos a ver día por día. Como siempre lo hago, vamos a seguir día por día. Obviando los aspectos de la luna. Tuve una serie de los aspectos de la luna separada día por día, pero no hubo mucha audiencia, entonces pienso que no hay interés. Y entonces lo suprimí por ahora hasta que encuentre eco, digamos, ¿no? Que la audiencia, ustedes estén interesados, se suscriban al canal, hagan comentarios y apoyen mi trabajo, ¿no? Porque todos los videos llevan tiempo, ¿no? Llevan trabajo. Empezamos la semana el día 16, que es el domingo, y solamente hay aspectos lunares. La luna está en Libra, lo vamos a ver enseguida. El día lunes 17 tenemos, es interesante, les voy a compartir la carta para que vean. El lunes 17. Oh, ah, Tengo que cambiar aquí en vez de meses, días. Ok. Bueno, esto es lo que tenemos el lunes 17. Em, Marte hace cuadratura con Neptuno, ¿no? Y Marte lo tenemos fuera de límites. Aquí está contra paralelo a Plutón, que también está fuera de límites. Y todavía tenemos este estelio en Leo, ¿no? Pero Marte en cuadratura con Neptuno puede significar agresión pasiva, ¿no? Resentimiento. Cuando en una relación hacemos tratamiento de silencio, ¿no? Que, por ejemplo, la pareja se pelea y no se hablan por un tiempo, ¿no? Eh, entonces, puede estar asociado con intrigas, subterfugios para evitar enfrentamientos, conflictos, ¿no? Y puede ser difícil de controlar los condicionamientos subconscientes, ¿no? A veces tenemos actitudes que no nos damos cuenta, ¿no? Que son inconscientes y actuamos en consecuencia, ¿no? Hasta actuamos y se nos hace difícil con este Marte en cuadratura con Neptuno de identificar de por qué razón actuamos como actuamos. También en cuanto a la sexualidad, Marte está asociado con la sexualidad. Pueden haber actividades sexuales secretas o peligrosas también que pueden traer consigo enfermedades secretas, que son las enfermedades transmitidas sexualmente, ¿no? Generalmente no se habla. Uno no anda diciendo por la calle tengo sífilis, ¿no? Entonces, esto puede ser peligroso. Luego también puede favorecer a aquellos que hacen fraude, así que a tener cuidado con esas llamadas telefónicas, ¿no? Que le piden datos de su cuenta bancaria o de su identidad. Bueno, es muy importante tener un plan, ¿no? O ya medidas tomadas previamente de, por ejemplo, no atender llamadas de números que no conocemos y demás, ¿no? También esto puede significar adulterio o, como digo, fraude, o sea, decepción, ¿no? Decepcionar a otros con las actuaciones, con la conducta, ¿no? Y también puede estar asociado con
conducta autodestructiva como adicciones, ¿no? Eh, y tomar demasiado. Está Marte en Cáncer, signo de agua, muy emocional, muy a la defensiva, ¿no? También en cuanto al uso de drogas puede haber problemas por sobredosis, así que también las medicinas que uno toma regularmente pueden actuar en forma misteriosa y de pronto provocar síntomas o provocar efectos secundarios raros, diferentes, ¿no? También en cuanto al sueño, por ejemplo, uno puede tener insomnio o puede sufrir de pesadillas, de sueños violentos, ¿no? Cosas así. Marte también puede afectar el estómago, ¿no? Tener fiebre estomacal, por ejemplo, producida por causas extrañas, misteriosas, infecciones estomacales o problemas del sistema inmunológico, ¿no? Bueno, no es un buen día para, por ejemplo, una cirugía del estómago si uno se ve obligado a tener una cirugía de urgencia, por ejemplo, podrían haber complicaciones con la anestesia, así que si pueden evitar ese día lunes, mejor, ¿no? Si pueden evitar la cirugía. Bueno, como decía, hay peligro de sobredosis o envenenamiento con aceite, con gases, puede haber, por ejemplo, una actitud agresiva en el sistema de salud o el cuidado de la salud, los tratamientos pueden ser agresivos, ¿no? Am, eh, eh, a ver, también hay que tener cuidado, como dije, con la decepción o el fraude en asuntos de seguros, de inversiones, ¿no? Recursos compartidos. Yo creo que una manera de em, usar esta energía sería bailar, por ejemplo, ¿no? Una actividad física que al mismo tiempo es creativa, es suave, ¿no? Y yo diría que si van a nadar, tengan cuidado. Porque no se ve propicio, ¿no? Para nadar, por ejemplo. Marte rige el signo de Aries, donde está Neptuno. Y la otra cosa es que uno puede sufrir de debilidad muscular. Bueno, el otro tránsito de este día es Mercurio en trígono con Saturno. Es un aspecto de amonestar, de corregir, educar, ¿no? Por ejemplo, a los niños, a los jóvenes, y también enseñar o tomar clases de ciencias exactas como matemáticas, geometría, ingeniería. em, Pueden haber noticias sobre verdades, ¿no? Descubrimientos o comunicaciones bien sinceras, ¿no? En una pareja, por ejemplo, puede ser propicio para hablar verdaderamente de lo que uno siente, ¿no? Em, También es bueno para aquellos profesionales que necesitan capacitación técnica u orientación vocacional. Y ya de paso les cuento que yo ofrezco consultas personalizadas astrológicas donde puedo ayudar a los jóvenes en su orientación vocacional. De acuerdo con su carta natal, hay indicios de aquello que puede ser más favorable o más fácil
o más rentable, ¿no? Para elegir una carrera. De manera que tienen mi contacto en la descripción debajo del video. Hay unas letritas, ahí dicen leer más. Y aprietan allí y se abre una ventanilla donde hay mi información y mi contacto. Además, lo muestro en el video. Bueno, también es bueno para implementar ideas prácticas, ¿no? Para actuar en forma práctica. Cuando uno habla y comunica, el discurso es eficiente, ¿no? Llega a destino y se puede entender. Está, por ejemplo, cuando una persona da un discurso, está bien estructurado, bien organizado y bien accesible, ¿no? Para entender. También si, por ejemplo, tienen que comunicarse con el jefe en el trabajo, puede ser un día propicio para hablar con una figura de autoridad. em, Creo que vamos a ver noticias sobre la agricultura, sobre los trabajadores en relación de dependencia o trabajadores dependientes, obreros, por ejemplo, obreros de la construcción o otros obreros de, por ejemplo, las cosechas, de la agricultura. Y en cuanto a la salud, Mercurio está asociado también con la salud, no solo con la comunicación. Nos da la disciplina necesaria para seguir o continuar o iniciar una dieta. Así que si tienen una dieta en mente, el día lunes es un buen día para comenzarla. Y también es un buen día para hacer tratamientos de prevención de enfermedades, como por ejemplo hacerse dar una vacuna o hacer algún tratamiento preventivo. También tenemos a Venus en sextil con Júpiter, ¿no? Un sextil siempre es una oportunidad. Acá tenemos a Júpiter en Leo y Venus en Libra a 10 grados. Todos los sextiles, como decía, son oportunidades para, en este caso, para ganar dinero. Venus está muy fuerte en Libra, Júpiter aunque no es su casa en Leo, pero es un signo de fuego que le conviene, se siente cómodo, digamos, ¿no? Es un buen día también para hacer las paces, resolver problemas de dinero en la pareja, oportunidad de tener buenas relaciones con la mujer. Otra cosa es que Venus rige el arte, ¿no? Las bellas artes, porque Libra rige la elegancia, el arte refinado, en comparación con, por ejemplo, la artesanía, que está asociado más con Tauro. Libra es el refinamiento, puede por ejemplo, los artistas pueden acceder a una inspiración de buen gusto, diseñar alguna obra de arte muy elegante, por ejemplo. Uno puede tener la oportunidad de vestirse en forma elegante y tener notoriedad, ¿no? Júpiter en Leo, ¿no? Tener éxito, digamos, ser admirado por su elegancia personal. Bueno, volvemos a la presentación, como decía, esto fue el lunes, ¿no? Marte, cuadratura Neptuno, Mercurio, trígono Saturno, Venus sextil con Júpiter. Y el día miércoles 19 hay algo muy interesante y es que Mercurio llega a tener la conjunción
con el grado del eclipse, ¿no? Y este día entonces recibimos información, alguna comunicación, un mensaje, o aprendemos algo, entendemos algo sobre la energía que nació en esa luna nueva. Entonces, el día miércoles hay que poner atención a cualquier mensaje, noticia o lo que sea que estamos leyendo, también ver los signos y señales. A veces es simplemente una canción que escuchamos o alguien conversa con nosotros y nos dice algo, ¿no? Eh, Hay que reflexionar sobre eso. También a veces pasamos al lado de una conversación y escuchamos una frase, que de pronto la retenemos, ¿no? Esto puede ser muy revelador. A veces también pueden surgir ideas que nos informan de qué se trataba esta luna nueva y de hecho el ciclo lunar, ¿no? Porque la luna nueva es como una semilla de un arbolito, ¿no? Entonces en el cuarto creciente, que es el día miércoles, la semillita se empieza a abrir, ¿no? Se abre y sale el tallito verdecito, chiquito, ¿no? Entonces el arbolito empieza a crecer. De manera que es un día, el cuarto creciente es cuando la luna hace una cuadratura con el sol. Entonces es cuando empieza, como digo, a uno a entender de qué viene la cosa, ¿no? Generalmente un ángulo recto como decía, es la crisis de la acción, cuando algo pasa y nos vemos forzados a tener que hacer algo. Em, y puede ser una revelación de alguna verdad incómoda, ¿no? Quiero referirles a la luna nueva del 20 de noviembre de 2025. Les pondré el enlace en la descripción debajo del video o un enlace sobre el video para que vayan al video de esa luna nueva de noviembre del 2025. Porque este cuarto creciente corresponde al ciclo extendido de 3 años de aquel ciclo lunar que comenzó en Escorpio, ¿no? Era una luna en Escorpio, una luna nueva en Escorpio. Ahora tenemos el cuarto creciente en casi el mismo grado donde la luna nueva fue a 28 grados de Escorpio, esta es el cuarto creciente a 27. Y luego se va a dar una luna llena en Escorpio dentro de 9 meses más. Luego dentro de 18 meses se da el cuarto menguante y dentro de 27 meses se da el cierre del ciclo, una luna nueva en Escorpio otra vez. Y así se cierra el ciclo, ¿no? Que dura 3 años. Esto se llama familias de la luna. Y cada 9 meses tenemos un hito en ese proceso. Así que si siempre digo, escriban un diario personal porque especialmente con las lunaciones, ¿no? Es importante saber qué es lo que está pasando en nuestra vida durante las lunaciones para ver cómo vamos evolucionando sobre el mismo tema. Bueno, de aquí pasamos al día viernes 21. Tenemos a Venus en oposición a Saturno. Entonces,
Cuando Venus se opone a Saturno, tenemos un asunto de relaciones. Puede ser relación de pareja o con cualquier otra persona. Y a veces con nosotros mismos, ¿no? Que tenemos que relacionarnos con nosotros mismos. Venus, por supuesto, es el planeta de la belleza, la dulzura, la armonía, la paz. Y Saturno nos presenta la ruda, cruda realidad, ¿no? Saturno está en Aries, Venus está en Libra, o sea que Saturno no está tan fuerte como Venus, porque Venus está en su casa. Entonces, lo que sucede es que a veces queremos, deseamos cosas, queremos comprar algo, por ejemplo, o nos sentimos enamorados de alguna persona, pero Saturno enfrente nos dice, no, no es el buen momento, no es la persona conveniente, no es el objeto apropiado para comprar y, por ejemplo, tus deseos van a tener que esperar, ¿no? Saturno es el señor del tiempo, ¿no? Que nos dice, bueno, hay que tener paciencia, ya sé que querés tal cosa o tal otra, pero hay que esperar o se necesita disciplina para tener esto, ¿no? En las relaciones puede ser un poquito duro, ¿no? Un poquito muy severo, ¿no? Para el amor, porque requiere, por ejemplo, podría ser la situación de la persona que dice, bueno, si no vamos a formalizar, ¿no? De una relación exclusiva, entonces no me interesa más, por ejemplo, ¿no? O si no, yo me gustaría casarme y la otra persona dice, bueno, no sé, tal vez, ¿no? Entonces, es esta, tal vez necesitamos más tiempo, ¿verdad? Saturno, o necesitamos ganar más dinero, Venus, ¿no? Antes de poder casarnos, ¿no? Es este tipo de cosas. Entonces, el día sábado 22 ya tenemos al Sol conjunto con el nodo sur, ¿no? Que desde el eclipse estaba un poquito lejos, estaba a 9 grados más o menos de arco con el nodo sur, pero ahora lo tenemos con el nodo sur. Y generalmente cuando el Sol hace conjunción con el nodo sur, nos sentimos más inclinados al aspecto espiritual de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, necesidad de aislarnos, de meditar, o de tomar un retiro, por ejemplo, o de ir de viaje a otro lugar lejos. Eh, También puede significar un bajo nivel energético o poca confianza en sí mismo, tener poca fuerza de voluntad para hacer las cosas, incluso esta necesidad de introspección, de descanso, de aislamiento, de dormir más incluso porque estamos cansados, no tenemos el nivel energético que, por ejemplo, se tiene cuando el Sol hace conjunción con el nodo norte, ¿no? Algunas personas que tienen la propensión podrían caer en un estado depresivo o desalentados, ¿no? Desesperanzados. Y luego, ya que el nodo sur está en el último grado de Leo,
el Sol entra en Virgo, ¿no? Y ya la energía cambia, ya la energía del Sol se debilita, ¿no? Más todavía porque ya el Sol no está para salir a escena como lo hace en el signo de Leo, ¿no? Más que nada se enfoca en asuntos. Virgo es el signo que encuentra las cosas que necesitan solución, ¿no? Aquellos problemas o cosas que están en desequilibrio, ¿no? Como por ejemplo la salud. Por eso es que se enfoca, el Sol en Virgo se enfoca en el cuidado de la salud, la dieta, la alimentación, la rutina diaria, el hacer ejercicios, ¿qué más? El perfeccionar, ¿no? Vamos a, por ejemplo, hacer ejercicios para perder peso o para tener más abdominales o fuerza en los brazos, lo que sea, ¿no? Entonces, también el Sol en Virgo también le gusta la limpieza, la higiene, ¿no? La higiene de la salud. Y también Virgo es el trabajo, por supuesto, ¿no? Entonces, salimos del festejo del Sol en Leo, ¿no? Que está de fiesta, aquí estoy yo en el medio del escenario, ¿no? Vamos a presentarnos y ahora, bueno, hay que lavar los platos de la fiesta, limpiar la sala, los baños, ¿no? Y también hacer dieta porque tal vez comimos demasiado en la fiesta, ¿no? Bueno. Y eso es día por día. Aquí les recuerdo, el eclipse comienza un ciclo lunar, un nuevo ciclo lunar, ¿no? Del Leo, que tiene el cuarto creciente el 19 de agosto en Escorpio, y la luna llena es un eclipse parcial lunar, pero casi, casi completo, 90% de cobertura de la luna el 27 de agosto a 4 grados 54 de Piscis, o sea, casi 5 grados de Piscis. Ya vayan viendo si tienen un planeta o un ángulo a 4 o 5 grados de Piscis y vean si este eclipse les va afectar directamente o más intensamente. El cuarto menguante se da el 4 de septiembre en Géminis, así que vemos una mezcla de signos fijos, ¿no? Una energía fija de fuego y de agua y una energía mutable, ¿no? A partir del eclipse ya tenemos que ajustarnos, adaptarnos. Si bien la energía de comienzo del ciclo es fija, es estable y obstinada, ¿no? Eh, ya para el eclipse lunar nos requiere ajuste, adaptación, flexibilidad, igual que el cuarto menguante en Géminis. Bueno, pero una cosa muy importante es que la luna pasa del signo de Libra al signo de Sagitario, creciente, por supuesto, como ya les decía, vean cuáles son las casas en que la luna va a ir transitando y vean cómo la energía va cambiando cada 2 días y medio. Por eso era interesante el ciclo de los aspectos de la luna que yo les ofrecía para ver cada 2 días y medio cómo les iba cambiando la energía. Pero bueno, me dirán ustedes si están interesados en que yo continúe con ese ciclo de el diario lunar.
la luna todavía desde el 20 hasta el 24 de agosto va a estar fuera de límites. Entonces ya he hablado en otros videos anteriores que cuando la luna está fuera de límites tiene sus propias reglas, ¿no? Generalmente es exageraciones. Y vamos a ver, como ya hemos visto, tormentas con muchísima agua, más inundaciones, más crecimientos oceánicos. Hemos visto también esta semana se desprendió un enorme pedazo de hielo, ¿no? Del casco de Islandia. Ahí quedó flotando, ¿no? ¿Islandia o Groenlandia? Ahora me entró la duda. Creo que era Islandia, pero tal vez no esté bien. Pero sí, tan grande como, ¿cómo decía? Eh, Era tan grande como un país, no me acuerdo qué país, pero bueno, o sea, un bloque de hielo que va a migrar y derretirse, ¿no? Esto está relacionado con la luna, porque la luna fuera de límites, porque la luna rige las aguas, ¿no? Y cuando está fuera de límites, como digo, actúa, ¿no? Con sus propias leyes. Además, ya les dije en el video anterior que el eclipse se produce con la luna en perigeo. O sea, la luna está tan cerca de la Tierra que tiene una fuerza gravitacional muy grande sobre las aguas, ¿no? Yo tuve una retención de líquidos importante, tomaba y tomaba líquido, pero no podía eliminar. Hasta que, bueno, un par de días y ya se normaliza, ¿no? Es asombroso, ¿no? Como uno tiene que tener esta observación fina, ¿no? Una observación muy de cerca para muchas veces darse cuenta de esta energía sutil que es la energía de los astros, ¿no? Astrológica. Y aquí tienen una descripción de cómo funciona la luna fuera de límites. Les invito a detener el video y leerlo en detenimiento si no lo han visto antes, porque esto ya lo he presentado en otras ocasiones. Marte sigue fuera de límites, entonces vamos a seguir teniendo conflictos, discusiones, agresiones, violencia de género, vamos a continuar teniendo unas agresiones bélicas en los lugares de guerra. Em, Marte fuera de límites no es de lo más pacífico. Y muchas veces se escucha a astrólogos decir que Marte en Cáncer está debilitado. Lejos de estar debilitado, Marte lucha para defender lo que es suyo, para defender la familia, miembros de la familia, el país de uno, ¿no? Marte en Cáncer es muy patriota, ¿no? Es capaz de pelear, ¿no? Ir a la guerra para defender el país, ¿no? Entonces, acá vemos la descripción de las características de Marte fuera de límites y ojalá fuera solo la Luna y Marte, pero también tenemos a Plutón fuera de límites. Y esto sí que es serio porque esto dura 10 años. Cada año tenemos entre el mes de agosto hasta el mes de diciembre, más o menos, cada año Plutón está fuera de límites por 10 años, desde el año pasado, 2025,
hasta el 2035. Eh, Plutón representa muchas veces el poder extremo y hasta cruel, y manipulaciones, secretos, ¿no? Incluso la divulgación de secretos, de tabúes, extremos de frío y de calor, no solo físicamente, sino también en sentido figurado, ¿no? Emocional, psicológicamente, ¿no? Por supuesto, Plutón ya afecta a toda la humanidad y diría que ella no solo depende de si está conjunto o a un planeta personal o nada de eso, lo vamos a sentir, queramos o no, porque afecta a toda la sociedad. Y depende de si está al norte o al sur. En este caso, estos 10 años, Plutón va a estar a declinación sur. En el libro de Rosie Finn, astróloga, se llama Persephone's Revolution, ella ha hecho una investigación estuvo como, no sé, más de 10 años haciendo una investigación sobre qué pasa cuando Plutón está fuera de límites norte y cuando está fuera de límites sur, ¿no? Entonces, es un episodio revolucionario, ¿no? Plutón fuera de límites sur, por ejemplo, fue en la época de la Revolución Francesa. En 1779, no, 77 a 1797. Entonces, no solo fue una revolución liberadora para muchos, transformadora también del sistema político, social y demás. Pero si ustedes ven hacia el final, después del año 1793 a 1797, se disparó una crueldad extrema, ¿no? Y tuvieron ¿cómo se llamaba? El terror, ¿no? Eran los años del terror, una cosa así, ¿no? Y por supuesto, decapitaciones, corría la sangre por la calle, bueno, una cosa espeluznante, ¿no? Plutón no se anda con chicas. Lamentablemente, estamos al borde de una crisis muy seria. No digo que va a correr sangre por la calle, pero ya hemos visto que ya desde el año pasado hemos visto, por ejemplo, muertes en masa, por no llamarle con la palabra con G. Porque eso está prohibido en esta plataforma. Entonces, también grandes mortandades por otras razones, por la guerra, por diferentes razones, incluso catástrofes naturales, ¿no? Donde mueren, como por ejemplo en los terremotos, ¿no? Que mueren tantos miles de personas. Como digo, ya desde el año pasado hemos visto los niveles de crueldad de obsesión, ¿no? Obsesión por el odio, por estas pasiones que se diría desenfrenadas, ¿no? Que están en el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, tratemos de hacer terapia personal para no caer en este tipo de excesos pasionales, ¿no? Este año va a estar fuera de límites desde el 12 de agosto hasta el 10 de diciembre, ya, 120 días.
Bueno, les invito a suscribirse a mi canal. Les agradezco mucho a aquellos que se han suscrito ya, que hacen comentarios, y les ofrezco tomar mi curso de astrología, fundamentos de la astrología, muy completo, dura un año. Tienen dos clases mensuales y una hora por mes de consulta individual, donde yo respondo em, preguntas precisas sobre las lecciones. Incluso pueden hacer preguntas sobre el trabajo que ustedes están haciendo, porque mis clases son prácticas, no solo teoría, sí, por supuesto, teoría, pero al mismo tiempo yo le enseño cómo practicar usando ya sea su carta natal o la carta natal de otra persona que ustedes quieran, y cómo ir aplicando, analizando esos fundamentos, esas enseñanzas que le doy en teoría, cómo aplicarlas a el análisis de su carta. Entonces, si desean aprender conmigo, realmente van a ir aprendiendo y aplicando lo que les enseño mes a mes. Les invito a visitar mi sitio lotusastral.blogspot.com, donde tienen más información sobre cómo estudiar conmigo. Y también van a encontrar información de cómo ordenar su consulta astrológica personalizada. También pueden escribirme dando sus datos y sus preguntas específicas para la consulta a el correo electrónico astróloga.lotusastral@gmail.com. Aquí lo tienen un poquito más grande. Les agradezco mucho, muchísimo por ver mi video, por aprender astrología conmigo y suscribirse a mi canal. Eh, Vamos a desarrollar una relación intercambiando ideas, pueden hacer comentarios debajo del video y yo les respondo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.